le sirva esta parte de las ayudas que le he colocado. Bien, ahora sí, para empezar, voy a estar acá. Lo que vamos a terminar hoy de ver, digamos en esta parte, estábamos viendo lo que eran los semáforos, los monitores y los pasos de mensajes, que eran unas estrategias que habían para la parte de sincronización entre los procesos, ¿sí? Y también estábamos viendo la parte de concurrencia. El día de hoy vamos a ver algo, lo que es el bloqueo mutuo, ¿sí? Que es un concepto que se da justamente cuando se da la concurrencia entre varios procesos o hilos. Entonces, la definición, voy a partir con esta definición que dice, si dos trenes se aproximan uno al otro en un cruce, ambos harán alto total y ninguno arrancará de nuevo hasta que el otro se haya ido. Cuando hablamos de dos trenes, estamos hablando, por ejemplo, de dos procesos, ¿sí? Entonces, cuando dos procesos lo que hacen es solicitar un recurso, posiblemente ese recurso nunca se va a liberar y el proceso siempre va a estar, digamos, en espera de que liberen ese recurso. Y básicamente, entonces vamos a hablar a qué se hablan del concepto de bloqueo mutuo. Entonces, en un entorno de multiprogramación, varios procesos podrían competir por un número finito de recursos. Sí, esos recursos ya vimos que involucran lo que son variables, acceso de archivos, espacios de memoria, también involucran lo que es la CPU, también involucran lo que es entradas y salidas, dispositivos de entrada y salida. Un proceso solicita recursos y si estos no están disponibles, el proceso pasa a un estado de espera. Y lo hemos visto que pasa a una cola donde los procesos quedan en un orden esperando a que se libere ese recurso. Puede suceder que los procesos en espera nunca vuelvan a cambiar en estado, porque los recursos que solicitaron están en manos de otros procesos que también están esperando. Es decir, hay una lista de procesos que están esperando poder acceder a ese recurso que se encuentra ocupado por otros procesos. Y básicamente eso es lo que se conoce como un bloqueo mutuo o también se puede ver como interbloqueo o deadlock. Un sistema básicamente consiste en un número finito de recursos que deben distribuirse entre varios procesos, ¿sí? Que compiten y una función del sistema del operativo es la distribución de esos recursos. Los recursos se dividen en varios tipos, ¿sí? Entonces yo puedo tener recursos físicos y recursos lógicos. Dentro de los recursos físicos puedo tener, por ejemplo, la CPU, la memoria, los dispositivos de entrada y salida. Y dentro de los recursos lógicos yo puedo tener archivos, semáforos y monitores. Entonces, normalmente, ¿cómo funciona esa parte? Entonces, un proceso debe solicitar un recurso antes de usarlo. Es decir, no lo va a tomar, sino que hace la solicitud para tomar ese recurso. Y debe liberarlo después de usarlo. Entonces, un proceso puede solicitar cuantos recursos requiera para llevar a cabo una tarea, ¿sí? Entonces, hay un proceso que, por ejemplo, requiere un recurso de acceder a un archivo. Si un proceso tiene que hacer la solicitud de acceder a ese archivo, tiene que validar de que el archivo esté libre, ¿sí? Que nadie lo tiene ocupado en ese instante, es decir, otro proceso. Y hasta que libere, digamos, el proceso se dedica a trabajar en esa tarea que es leer ese archivo y hasta que el archivo sea liberado, entonces otro proceso puede venir a acceder al archivo, como el caso que vimos de lectores y escritores. En el funcionamiento normal, el proceso solo puede utilizar un recurso siguiendo una secuencia. Hace una solicitud, usa ese recurso y luego libera ese recurso. ¿Para qué libera ese recurso? Una vez que lo ha liberado, ¿sí? Que es con el post que vimos de semáforos. Cuando lo ha liberado, lo que hace es como enviar un aviso a que ese recurso ya está libre, entonces sigue el siguiente proceso que hizo la solicitud de ese recurso para volver a hacer la solicitud de tomar y usar ese recurso.
Entonces, en la asignación de recursos, hay recursos que se llaman recursos reutilizables, ¿sí? Aquel que puede ser usado con seguridad por un proceso, no se agota con el uso, y no se agota con el uso, se habla de CPU, canales de entrada y salida, memoria principal o secundaria, dispositivos, sí, que esos son más recursos físicos, estructuras de datos, ya hablamos de recursos lógicos. Ejemplos de bloqueo mutuo con recursos reutilizables. Entonces, por ejemplo, hay un proceso P1, y este proceso P1 lo que hizo fue la solicitud de una memoria de 80 kilobytes, ¿sí? Entonces se ejecutó, utilizó el recurso, que es un recurso de memoria, haciendo uso de 80 kilobytes. Luego volvió a ejecutarse e hizo este uso de esta memoria de 60 kilobytes. Luego hubo un siguiente proceso, ¿sí? Un proceso 2, que básicamente hizo un recurso de la memoria de 70 kilobytes y luego volvió a usar, digamos, el siguiente recurso de memoria, pero ya haciendo una solicitud de 80 kilobytes. Entonces, básicamente se dice o se considera, por ejemplo, se le da una condición de que la memoria disponible es de 200 kilobytes. Entonces, solamente tiene disponible 500 kilobytes, arranca el proceso 1 con 80 kilobytes, luego el proceso 2 arranca también con 70 kilobytes, luego vuelve a solicitarle el recurso de memoria 60 kilobytes y va a llegar a un punto en que ambos procesos que van avanzando no van a poder hacer la solicitud de ese recurso porque el recurso ya ha cedido el límite, ¿sí? Que son los 200 kilobytes. Y ahí es cuando se produce lo que es el bloqueo, ¿sí? Porque ya no pueden ejecutarse porque el recurso ya no está disponible. Es una situación difícil de enfrentar cuando no se conoce el total de memoria disponible, por lo que se conviene casi siempre hacer uso lo que es de la memoria virtual para evitar, por ejemplo, este tipo de sucesos, ¿sí? Cuando se necesita acceder a la memoria. Cuando hablamos de asignación de recursos, ¿a qué estamos hablando? Es decir, cuando hablamos de asignación de recursos, nos referimos ya dije a de recursos tanto físicos como recursos lógicos. Entonces, aquí hay un ejemplo. Yo puedo tener dos procesos, un proceso que se llama P y otro proceso que se llama Q. Ese proceso que se llama P tiene varias solicitudes, ¿sí? De diferentes tipos de recursos. Entonces, hay un recurso que se llama D, que este se refiere al disco duro. Hay otro que se llama T, que es cinta magnética. Y básicamente van a estar ejecutándose de manera concurrente. Es decir, van a ejecutar el proceso P y el proceso Q. Entonces, arranca, hay un proceso P, un proceso Q y van a ejecutarse de manera concurrente. Primero va a estar P0, P1, este es el orden en que se van a ejecutar. Entonces llega el proceso P0, ¿sí? Es como si yo tuviera unos subprocesos, ¿sí? Este es el proceso P, el proceso Q y hay unos subprocesos. Entonces arranca la primera vez y la primera vez va a ser una solicitud, ¿sí? Y esta solicitud de un recurso que es tipo D, en este caso es de un disco duro. Mientras que esta de manera simultánea va a ser una solicitud y esta solicitud va a ser la tipo T, que básicamente va a acceder al recurso de la cinta magnética. Luego, ¿qué es lo que hace? Cuando hace la solicitud, bloquea ese recurso. ¿Por qué? Porque ya lo está ocupando, ¿sí? Se bloquea. Por ejemplo, viene el proceso 1 y el proceso 1 va a acceder, por ejemplo, al mismo recurso. Y lo que se hace básicamente es que va a bloquear este recurso que es el recurso D. ¿Por qué se va a bloquear? Pues no le va a acceder a que acceda P1 porque es en ese instante el recurso está siendo solicitado, por ejemplo, por el subproceso P0. ¿Sí? Entonces, de esta manera se hace la solicitud, ¿sí? De un recurso y siempre debe ser bloqueado para que ese proceso que está accediendo a ese recurso pueda ejecutarlo y decirle en este instante está ocupado
¿sí? Hasta que yo no lo use y no lo libere, no lo puede usar otro proceso, ¿sí? Así es como funciona la asignación de recursos. Entonces, una vez, digamos, se bloquea, ¿sí? Se realiza la función determinada y lo que hace es desbloquearse, ¿sí? Que vemos aquí al final, se desbloquea D, se desbloquea T. Entonces, existen unas condiciones para lo que es el bloqueo mutuo o el interbloqueo o el deadlock. Para que ocurra un bloqueo mutuo se deben cumplir 4 condiciones. Entonces, primero es la exclusión mutua. Entonces, la exclusión mutua es al menos un recurso debe adquirirse de modo que no pueda compartirse, es decir, solo un proceso a la vez podrá usar un recurso, ¿sí? Y eso ya lo hemos visto en exclusión mutua, cuando hemos visto semáforos y vimos la parte de los 2 tipos de señales, que son el way y son el post. Que básicamente cuando un proceso, en este caso un hilo, accede a un recurso, y en este caso un recurso es una variable, lo que hace es bloquear, ¿sí? Bloquear inicialmente, digamos, la señal way entre la variable, y luego cuando ya ha utilizado la variable, es decir, ha hecho los cálculos, una suma, lo que sea, ya la libera. ¿Para qué? Para que cuando otro hilo que se encuentra en espera accediendo a esa misma función, lo que hace es verificar si ya se ha liberado esa variable o ese recurso. Si ya se ha liberado, entonces accede a esa variable, la modifica y luego vuelve y la libera para que siga el siguiente hilo que está esperando. Entonces, también la retención y la espera debe existir un proceso que haya adquirido al menos un recurso y esté esperando para adquirir recursos adicionales que ya hayan sido asignados a otros procesos. Entonces, la retención y la espera es básicamente también es otra de las condiciones que se da. La no expropiación, que son los recursos que no se pueden arrebatar, es decir, yo no le puedo quitar el recurso al otro proceso. Es decir, la liberación de un recurso siempre es voluntaria por parte del proceso que lo adquirió una vez que ha terminado su tarea. Es decir, cada hilo hace uso de ese recurso para una tarea determinada y luego lo libera. Una vez que lo ha liberado, entonces ya viene el siguiente hilo y vuelve a usar de manera voluntaria ese recurso. Y la espera circular. La espera circular dice debe existir un conjunto de procesos de P sub 0 hasta P sub n en espera, es decir, hay unos procesos que están esperando, hay una cola de procesos, tal que P sub 0 está esperando que un recurso adquirido por P sub 1 y P sub 0, perdón, P sub 0 está esperando que un recurso adquirido por P sub 1, ¿sí? Es decir, arranca el proceso P sub 0. Pero P sub 0 se encuentra esperando a que liberen un recurso donde ese recurso está siendo usado por el proceso 1. Luego P sub 0 está esperando un recurso adquirido por P sub 2. Y P sub n, ¿sí?, está esperando un recurso adquirido por P y P sub n. Está esperando un recurso adquirido por P sub 0. Básicamente, ¿en qué consiste esto? Por ejemplo, yo tengo el proceso P sub 0. P sub 0 no puede arrancar o ejecutarse, está en espera de que liberen un recurso y ese recurso está siendo usado por el proceso 1. Pero el proceso 1 no puede ejecutar su tarea completa porque necesita de otro recurso. Pero ese recurso lo tiene en ese instante el proceso P sub 2. P sub 2 no puede terminar de ejecutar su tarea porque lo tiene ocupado uno de los recursos, el proceso 3. Y así sucesivamente a que se arma una espera circular, ¿sí? P sub n, ¿sí?, un proceso n, no puede ejecutar su proceso, no puede ejecutar, digamos, su tarea hasta que P sub 0 libere su recurso. Entonces, en esto se llama una espera circular.
Métodos para el tratamiento del bloqueo mutuo. Entonces, existen, digamos, hay 3 métodos principales para enfrentar ese problema del bloqueo mutuo que suele suceder. Primero, podemos usar un protocolo que asegure que el sistema nunca llegará a un estado de bloqueo mutuo, ya sea previniendo o evitando. Podemos permitir que el sistema entre en bloqueo mutuo detectado y luego recuperado. Y podemos desentendernos del problema y hacer como si nunca ocurrieran bloqueos mutuos en el sistema. Y esta es una de las soluciones que se adopta en la mayor parte de los sistemas operativos. Entonces, cuando hablamos de la prevención, ¿sí? O sea, prevenir que ocurra el bloqueo mutuo, existen básicamente de estas condiciones que habíamos visto, de donde puede ocurrir el bloqueo mutuo está la exclusión mutua. Entonces, no puede anularse ya que pone en peligro la consistencia de los datos, ¿sí? Retención y espera, esta condición puede prevenirse exigiendo a todos los procesos que soliciten todos los recursos que necesitarán al mismo tiempo y bloqueando el proceso hasta que todos los recursos puedan concederse simultáneamente. Básicamente, este tipo de estrategia en los sistemas operativos, esto es ineficiente e impracticable. La no apropiación se puede prevenir de varias formas, ¿sí? Si a un proceso que retiene ciertos recursos, ¿sí? Porque un proceso puede hacer la solicitud de varios recursos. Entonces, un proceso que tiene ciertos recursos se le deniega una solicitud. Deberá liberarlos y solicitarlos nuevamente cuando sea necesarios junto con el recurso adicional. Por otra parte, si un proceso solicita un recurso retenido por otro, ¿sí? Es decir, hay un proceso, pero requiere la solicitud de varios recursos, tiene uno de los recursos, pero como vimos, la parte circular, pero hay otro proceso que tiene retenido el recurso que él necesita. El sistema operativo puede expulsar al segundo proceso y exigirle de que libere sus recursos. Y la espera circular se puede prevenir, ¿sí? Donde hay varios procesos que no pueden ejecutarse porque cada uno depende del recurso que tiene adquirido cada proceso. Se puede prevenir definiendo un orden lineal sobre los recursos. Para esto se asocia un índice de cada recurso. Un recurso R sub I antecede a un recurso sub J. En la ordenación, si I es menor que J, y si dos procesos A y B están interbloqueados, es porque A, interbloqueados o bloqueados, que es bloqueo mutuo, es porque A adquirió R sub I y solicitó R sub J. Es decir, adquirió un recurso, pero el siguiente recurso está ocupado. Mientras que B ha adquirido R sub J y solicita R sub I. Entonces, esto es imposible porque implica que I menor que J y J, perdón, menor que I. ¿Cómo yo puedo evitar el bloqueo mutuo que sucede? Y es un caso muy particular en los sistemas operativos. Una forma simple es asignando recursos solamente a un recurso a la vez. A pesar de no ser eficiente, no ocurre un bloqueo mutuo, ¿sí? Es asignándole a cada proceso un recurso a la vez. Es decir, usa el recurso, el primer recurso, si ya lo usó, lo libera y ya puede seguir haciendo la solicitud del siguiente recurso. No es la manera, digamos, correcta y no es la manera eficiente, pero así se evita de que ocurra lo que es el bloqueo mutuo. Un sistema está en un estado seguro si hay una secuencia de ejecución segura. ¿Qué es una secuencia de ejecución? Es un ordenamiento de ejecución de procesos, ¿sí? Como si tuviéramos una cola de procesos y el proceso que va llegando, ese proceso puede ser atendido. De manera tal que cada proceso al ser ejecutado corre hasta que termina o queda bloqueado.
y todos los pedidos de recursos se entregan inmediatamente si el recurso está disponible. Por lo que una secuencia de ejecución segura es cuando todos los procesos se ejecutan hasta finalizar. Es decir, toda la cola de procesos se ejecutó y pudieron terminarse. Hay procesos que no se terminan. ¿Por qué? Porque nunca se han liberado los recursos. Entonces, eso, digamos, es como un estado de secuencia no segura. El estado inseguro es un estado que no es seguro y no necesariamente uno de bloqueo mutuo. Un estado inseguro puede no estar interbloqueado, pero hay al menos una secuencia de solicitudes de procesos que podría hacer que el sistema quede interbloqueado. Es decir, que puede haber una lista de procesos que no puedan ejecutarse porque los recursos no han sido liberados y no han podido finalizar, digamos, su tarea. Para determinar si un estado es seguro o no, se debe suministrar un algoritmo, ¿sí? Normalmente con la siguiente información. La asignación de recursos actual a cada proceso, el número máximo de cada recurso que un proceso pueda solicitar y el número total de cada recurso disponible actualmente en el sistema. Existe un algoritmo que es muy conocido y es el algoritmo del banquero, ¿sí? Es un algoritmo que fue propuesto por Dijkstra y básicamente toma decisiones acerca si otorgar recursos basándose en si pondrá o no un estado inseguro del sistema, ¿sí? Cuando se recibe básicamente una solicitud, ¿sí? Hay un proceso que hace la solicitud a un recurso. El algoritmo primero lo que va a hacer es verificar que el proceso no esté solicitando más recursos de los máximos especificados para solicitar, pues va a tener un máximo de procesos para hacer esa solicitud, provocando un error por excepción por tratarse de una solicitud inválida. Entonces, cuando hace una solicitud que supera el máximo de los que puede o se permite solicitar, lo que va a hacer es provocar un error por excepción por tratarse de una solicitud inválida. Si es una solicitud válida, se va a comparar, es decir, el proceso pasó por el algoritmo verifica que hizo la solicitud de 2 recursos y está, digamos, entre los máximos especificados. Entonces, se asume que es una solicitud válida y compara el número de recursos solicitados con el número de recursos disponibles. Si no hay disponibles suficientes, le va a denegar la solicitud. Si hay suficientes, entonces lo que va a hacer es el algoritmo crea una versión modificada del estado actual que refleje el efecto de otorgar el recurso. El algoritmo luego verifica si la versión modificada del estado del sistema es segura. Y el recurso es otorgado si y solo la versión modificada del estado del sistema es segura. Es decir, que si no es segura, pues no le va a otorgar básicamente esa versión modificada. Este algoritmo del banquero tiene una desventaja. Entonces, el algoritmo requiere conocimiento del número máximo de recursos que cada proceso podría requerir. Y esta información básicamente no está disponible en la mayoría de los sistemas, por lo que pocos sistemas usan este tipo de algoritmo. ¿Sí? Es, digamos, uno de los que más se nombran, pero no todos los sistemas operativos usan este tipo de algoritmo. ¿Cómo yo puedo hacer la detección del interbloqueo? Entonces, en lugar de intentar prevenir o evitar el interbloqueo, los sistemas podrían permitir que estos ocurran. Simplemente ocurren el bloqueo, ¿sí? Y recuperarse luego de que haya ocurrido.
¿sí? O sea, deja que ocurra el interbloqueo y simplemente lo que hacen es generar un proceso de recuperación. Las estrategias requieren de mecanismos para detectar y recuperarse del interbloqueo. Es decir, los sistemas operativos generan mecanismos para detectar si va a haber un interbloqueo y cómo recuperarse después de ello. Se puede hacer uso de grafos de asignación, ¿sí? Una de las estrategias es hacer uso de grafos de asignación para modelar el estado de asignación de recursos y solicitudes. Entonces, una forma de representar esto es que los procesos se dibujan como círculos y los recursos como rectángulos, ¿sí? Esto es una forma para poder modelar y predecir lo que es la parte del interbloqueo. Dentro de cada rectángulo, entonces aquí tenemos un proceso, ¿sí? A, B y C, donde lo que se van a hacer es dibujar como círculos. Y los recursos, que es el recurso R, S y T, están representados por un rectángulo. Dentro de cada rectángulo de recursos se dibuja un punto por cada instancia de este recurso. Por cada solicitud de un recurso se dibuja un arco. Entonces, simplemente estas flechas que vemos son arcos. Entonces, lo que hay aquí en esta representación es el proceso A, el proceso B y el proceso C. El proceso A le fue asignado el recurso R. Entonces, este recurso R, ¿sí? Esta flecha que indica con vista al proceso es que este recurso está siendo utilizado por este proceso A. S está siendo utilizado por este proceso B y T está siendo utilizado por este proceso C. Las flechas que vemos en sentido contrario es que A va a ser la solicitud de este recurso S, B va a ser la solicitud de este recurso T y C va a ser la solicitud de este recurso R. Entonces, de tal manera se puede predecir de esta manera, modelando los procesos y los recursos, si puede haber un interbloqueo. Para recuperación, entonces una era la detección. Para la recuperación del interbloqueo hay tres enfoques. Entonces hay tres enfoques para la recuperación a partir de un interbloqueo. Un enfoque es el desalojo automático. Entonces, el sistema operativo expropia un subconjunto de los recursos asignados. Se deben resolver tres problemas para implementar esta estrategia, como la selección, la consecuencia y la inanición del desalojo automático. Ahora hablamos un poco de este. La finalización automática es otro enfoque que elimina el interbloqueo mediante la finalización de los mismos. Es decir, todos los procesos van a finalizar. Bien se eliminan todos los procesos en D-Log o el sistema puede seleccionar un subconjunto de procesos para finalizarlo, ¿sí? Entonces pueden eliminarse todos o solamente un subconjunto. Y la intervención manual, que se delega toda la responsabilidad de resolver el problema al operador del sistema. Y no es una solución muy práctica. En la parte de la recuperación del interbloqueo del desalojo, está, como habíamos dicho, tres problemas aquí. Uno es la selección, otro es la consecuencia y la inanición. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la selección? De la selección se refiere a qué recursos y de qué procesos se deben expropiar. Si se toma la decisión de expropiar un recurso de un proceso, ¿deberían expropiarse todos o sus otros recursos? Por lo que se debe considerar en la selección de qué recursos o qué procesos se deben expropiar la prioridad de un proceso. ¿Cuánto tiempo ha estado ejecutándose un proceso? ¿Cuánto tiempo un proceso necesita seguir ejecutándose? ¿Cuántos recursos el proceso tiene actualmente?
el tamaño de los diferentes conjuntos de recursos que en caso de ser liberados podrían romper el interbloqueo y cuántos procesos se verían afectados, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, las variables que deben considerarse para la selección de qué recursos a qué procesos podrían expropiarse de esos. Otro es la consecuencia, y la consecuencia es, por ejemplo, a qué les ocurre a los procesos que tienen recursos expropiados. El sistema puede mantener información de estado acerca de procesos, de tal manera que si son desalojados pueden ser devueltos a su estado anterior. Es decir, si se está, por ejemplo, ejecutando un proceso, entonces el proceso está en un estado de ejecución, pero puede pasar, son desalojados, es decir, ya digamos el número de recursos que da no se da, entonces puede pasar a su estado anterior y su estado anterior quizás el bloqueado o en espera, pero una de las ventajas es que mantener esa información del estado anterior de todos los procesos va a ser de manera costosa, tanto en tiempo y en espacio de almacenamiento. Puede ser no práctico devolver un proceso a un estado anterior porque se expropia, pero el proceso ya no va a seguir qué estado debe continuar, ya que algunos datos de entrada podrían ser irrecuperables a menos que sus datos hayan capturado y resguardado cuando el proceso se ejecutó por primera vez. Y puede que se haya perdido la capacidad para procesar esa información. Y la inanición consiste básicamente si el mismo proceso es víctima repetitivamente de desalojo. Es decir, vuelve otra vez el proceso, hizo la solicitud del recurso, pero el recurso está ocupado y se quedó, digamos, ahí sin poder finalizar, ¿sí? Y vuelve a ocurrir de nuevo varias veces siempre que arranca el proceso. Entonces, este problema relacionado con los sistemas suele ocurrir mucho con los sistemas multitarea, donde a un proceso o hilo se le deniega siempre el acceso a un recurso que es compartido, por lo que la tarea a ejecutar no puede ser nunca finalizada, ¿sí? Porque siempre el recurso que va a acceder está ocupado. Bien, entonces, uno de los casos, vimos entre de los casos clásicos o problemas clásicos que podrían ocurrir para modelar toda esta parte de los procesos concurrentes, uno es el problema de los filósofos. Entonces voy a ir acá para leerlo y que podamos mirar en qué consiste. Entonces, este problema de los filósofos comensales, se llama así, básicamente habla de que hay 5 filósofos chinos que están sentados en una mesa, ¿sí? Dice 5 filósofos chinos se pasan la vida pensando y comiendo. Entonces va a tener 2 opciones, que es pensar y comer, que son finitas en el tiempo. Los filósofos comparten una sola mesa circular rodeada por 5 sillas, ¿sí? Donde en cada silla va a estar sentado un filósofo chino. Cada una de las cuales pertenecen a un filósofo. En el centro de la mesa hay un platón de arroz y la mesa está puesta con 5 palillos chinos individuales y 5 platos que le corresponden a cada filósofo chino. Cuando un filósofo piensa, no interactúa con sus colegas. De vez en cuando, un filósofo siente hambre y trata de tomar los 2 palillos chinos que le quedan más cerca. Es decir, si un filósofo come, uno de ellos siempre, o 2 de ellos siempre va a quedar sin comer si lo hacen de manera simultánea, porque solamente hay 5 palillos, ¿sí? Y hay unos palillos que van a compartirse entre ellos. Entonces, cuando un filósofo piensa, no interactúa con sus colegas, de vez en cuando al filósofo, es decir, de vez en cuando, no siempre,
va a sentir hambre, es decir, que va a ejecutar su función de comer y va a tratar de tomar 2 palillos chinos, o sea que uno es el que quede a la izquierda y uno es el que quede a la derecha. Los palillos que están entre él y sus vecinos, izquierda y derecha. Un filósofo solo puede tomar un palillo a la vez y obviamente no puede tomar un palillo que ya está en la mano de uno de sus vecinos. Es decir, que hay un palillo que siempre va a estar compartiéndose. ¿Sí? Hay un recurso compartido. Cuando un filósofo hambriento tiene sus 2 palillos al mismo tiempo, come sin soltarlos. Es decir, que va a comer hasta terminar esa tarea y ya tiene ese recurso. ¿Cuál fue ese recurso? El palillo, ¿sí? Un palillo, digamos, siempre le va a pertenecer a él, pero el otro palillo es un recurso compartido. Entonces, ya está en la mano de sus vecinos. Cuando un filósofo tiene los 2 palillos al mismo tiempo, come sin soltarlos. Cuando termina de comer, es decir, cuando termina su tarea, los deja sobre la mesa y comienza a pensar otra vez. Es decir, libera el recurso y vuelve a ejecutar otra tarea que en este caso sería pensar. La solución al problema, entonces aquí, veamos de nuevo, debemos hacer un algoritmo de tal manera, por ejemplo, teniendo en cuenta los palillos, bueno, aquí están los tenedores, lo usual es el palillo. La forma de representar, porque uno puede comer con un tenedor, pero con un solo palillo no. Por eso lo estaba leyendo, porque realmente con el tenedor yo puedo comer. Entonces, el algoritmo debe satisfacer la exclusión mutua y evitar lo que es el interbloqueo y la inanición. Entonces, en el problema de los filósofos puede ocurrir varias soluciones. Entonces puede ocurrir, por ejemplo, una primera solución donde un filósofo, en este caso, va a tomar, vamos a hacerlo con el tenedor en orden diferente que los otros. ¿Sí? Es decir, el filósofo va a tomar un tenedor y ese tenedor lo va a tomar cualesquiera. Es decir, voy a tomar el tenedor, el que está a mi izquierda o el que está a mi derecha. En este caso, no voy a considerarlo, sino voy a tomar un tenedor en orden diferente que los otros. También se podría definir un orden en que los filósofos de número impar tomen un tenedor en ese orden y que los filósofos de número par lo tomen en otro orden. También se puede definir un orden en que los filósofos de número impar tomen un tenedor en ese orden y que los filósofos tomen un tenedor en ese orden. Bueno, esto estaba repetido, esta parte de aquí. Esa es una primera solución, que básicamente un filósofo tome un tenedor en un orden diferente que los otros, ya sea considerando los pares o los impares. Una segunda solución es permitir que 4 filósofos puedan tomar los tenedores, ¿sí? Y permitir básicamente que a lo sumo 4 filósofos se sientan en la mesa. Una tercera solución es tener que los filósofos concurrentes dentro de una sesión crítica, ¿sí? ¿Cuál es esa sección crítica? Básicamente cuando van a comer y van a acceder a un recurso que en este caso sería el tenedor. O en este caso, que vimos en el caso de la descripción, serían uno de los palillos. Sin embargo, esto puede llevar a un problema de inanición. Por ejemplo, algún filósofo podrá quedarse sin cenar. Es decir, algún filósofo que en este caso, algún hilo podría quedarse sin terminar la tarea. ¿Por qué? Porque hay un recurso que no se ha liberado porque está ocupado por los 4 filósofos comiendo. Entonces, el problema de los filósofos básicamente tiene 2 funciones. ¿Cuáles son esas 2 funciones? Comer y pensar. En el comer deben hacer uso de un recurso. ¿Y ese recurso cuál es?
el tenedor o el palillo. La primera solución, que era básicamente que se había dicho de poder seleccionar los pares o los impares, se define como una solución incorrecta. Cada filósofo es representado por un hilo que recibe como argumento, por ejemplo, un entero que identifica al filósofo con los valores 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Es la manera de identificarlos. Es decir, que yo voy a crear un hilo en forma de vector donde van a arrancar. Y cada hilo va a representar un filósofo. Esta es la función que se ejecuta cada uno de los 5 hilos. Entonces, estos, por ejemplo, es la función que se llama filósofo, es decir, cada hilo va a ser el llamado a esta función que se llama filósofo. Entonces, siempre se van a dedicar a comer y a pensar. Pero es incorrecta, ¿por qué? Porque en algún momento, cuando yo voy a acceder a comer, no todos van a poder acceder a comer, porque ese recurso va a estar ocupado. La función comer recibe como argumentos las identificaciones de los palillos, ¿sí? Entonces, aquí va a recibir el palillo, el filósofo, el número del filósofo y cuántos palillos les corresponde con que va a comer el filósofo, de 0 a 4. Es fácil ver que con esta solución, dado que hay 5 instancias de filósofo que están ejecutándose, es decir, 5 hilos, y puede darse que en un momento 2 filósofos estén comiendo con el mismo palillo. Es decir, puede existir que 2 filósofos estén accediendo al mismo recurso, lo cual no puede suceder. Entonces, por lo tanto, esta primera solución es incorrecta. Otra segunda solución que es trivial e ineficiente, simple y correcta, pero ineficiente, consiste en usar un único variable que se llama mutes, ¿sí? Que asegura la exclusión mutua de los filósofos mientras comen. Así se evita que 2 filósofos lleguen a comer con el mismo platillo. Entonces, la función, la variable mutes, ya habíamos visto que la variable mutes suele utilizarse básicamente en exclusión mutua. Los semáforos se crean como una parte de la sincronización. Cuando nosotros hablamos del mutes, voy a avanzar acá para poder explicar lo que es el mutes. Antes de explicar estas soluciones, el mutes, básicamente podemos hacer esta analogía, ¿sí? Piensa en un mutes como si yo tuviera la llave de un sanitario. Entonces, cualquiera que entre ahí primero, entra al sanitario y tranca la puerta. Entonces, una vez que se da el mutes lo que va a hacer es trancar la puerta para que nadie pueda acceder a esa parte. Si alguien más intenta entrar al sanitario, mientras que está ocupado, ¿sí? Hagan de cuenta que voy a ir al baño y yo entré, ¿sí? Entonces entró Julanito, ¿qué hace? A trancar la puerta para que nadie más entre. Entonces viene una segunda persona y esa segunda persona también tiene ganas de ir al baño. Entonces va al baño, intenta acceder, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Intenta abrir la puerta. Al abrir la puerta se da cuenta de que está cerrada o de que hay alguien ahí. Alguien está accediendo, ¿sí? Al baño. Entonces lo que hace básicamente se verá forzado ¿a qué? A esperar. Esperar, y si llega un segundo, el segundo ya ve que ya hay alguien más esperando y se dedica también a esperar, arma una cola, ¿sí? ¿Y quién va a entrar? Entonces, si ya la persona que estaba en el baño sale del baño, luego ¿quién llega? Entonces salió del baño, liberó el recurso. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora entra la siguiente, vuelve a sellar y hasta que vuelve a quitar el seguro a la puerta, a hacer su tarea que debía hacer dentro de ese baño. Luego lo que hace es salir y libera y sigue de esa manera
digamos, liberando para que vuelva a acceder otra persona de la que se encuentre esperando. Entonces, de esa manera, así funciona lo que es el MUTES. Entonces, de esta persona volviendo, la explica, entonces aquí lo que hacen es usar un MUTES, que el MUTES asegura la exclusión mutua, ¿sí? Es decir, sella, digamos, esa sesión crítica y luego la libera para que pueda acceder otro proceso. Entonces, asegura la exclusión mutua de los filósofos mientras comen. Así se evita que dos filósofos lleguen a comer con el mismo palillo. Entonces, lo que hace esta es para crear la variable mutes, que se llama m. Está la función filósofo y hay una parte de un log que es el bloqueo. Sello la puerta, ¿sí? Hagamos de cuenta que están entrando al sanitario. Cierra la puerta. Entonces, ahora sí, entró un filósofo, comió, eligió los palillos. Una vez que comió, ya hice mi tarea, ¿sí? Ahora sí, desbloqueo la puerta, abro la puerta y la libero. Y ahora sí, sigo haciendo lo que venía ejecutando, que era pensar, ¿sí? Porque ellos comen en ciertas horas y no siempre, pero siempre están pensando. Y el pensar no es un recurso que es compartido, ¿sí? Piensa, pero no necesita de otros recursos como el palillo que sí lo necesitan para comer. Esa es una solución. Es demasiado restrictiva porque en general se puede lograr que hasta dos filósofos coman en paralelo sin condiciones de carrera. Otra solución, básicamente es usar 5 mutes para garantizar la exclusión mutua en el uso de los 5 palillos. Entonces, aquí se utiliza 5 variables mutes, ¿sí? Se queda como si fuera un vector donde se crea como tipo palillo. La solución es incorrecta porque se puede dar que los 5 filósofos, reserven el mutes asociado al palillo de su izquierda y se queden indefinidamente esperando reservar el mutes asociado con el palillo a su derecha. ¿Sí? Recuerden que tienen que elegir uno a la izquierda y uno a la derecha. Indefinidamente esperando reservar el mutes asociado con el palillo de su derecha. Indefinidamente porque el mutes que espera nunca va a ser liberado. Entonces aquí puede ocurrir un problema de interbloqueo. Y la primera solución para llevarla de manera correcta es introducir un orden en los mutes, ¿sí? Y pedirles siempre en orden ascendente. En este caso, los filósofos de 0 a 3 piden los mutes en orden ascendente, pero el número 4 lo pide en orden descendente. El siguiente código se asegura que el filósofo 4 también pida los mutes en orden ascendente. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es pidiendo, hay unos mutes, los mismos 5 mutes por palillo, y lo que se está haciendo es introduciendo, ¿sí? En un orden ascendente y en un orden descendente. Y lo que se hace es bloquear, ¿sí? Es bloquear, entonces aquí hay un bloqueo de los palillos, ¿sí? En un orden descendente y en un orden descendente. Pueden comer y vuelve a desbloquear, digamos, los palillos y luego sí libera ambos, ¿sí? Para los demás palillos los libera para que ya luego el filósofo se dedique a pensar. Esa es otra solución y con la segunda solución correcta de los filósofos es si se limita a 4 los filósofos que puedan cenar, eso comer, ya no habrá sin lo. Es decir, que en vez de que los 5 comen, lo que voy a hacer es ya no mandar a los 5 a que ejecuten esa tarea de comer, sino que hago uso de 4 filósofos. Entonces, simplemente se va a usar un semáforo con 4 tickets iniciales.
Entonces aquí está el mismo mutes, ¿sí? Los 5 mutes, pero aquí yo voy a crear un semáforo, ¿sí? Un semáforo que se llama como portero con los 4 tickets iniciales. Este semáforo voy a enviar las señales de wait, ¿sí? Recordemos que el wait lo que hace es ir incrementando el semáforo, ¿sí? Dependiendo si está en diferente de 0, si no se queda esperando hasta que lo desbloqueen. En este caso, inicia el semáforo, entonces bloquea lo que es palillos, ¿sí? Y bloquea básicamente, hay 2 mutes, ¿sí? Del anterior, de la solución 1, y bloquea lo que es 4. Es decir, solamente va a bloquear 4 palillos. Y lo que hace es comer y luego sí lo que va a hacer es desbloquear. Desbloquear tanto los palillos como desbloquear el semáforo. Y luego sí ya se dedica a hacer el pensar. Entonces, en lo que es mutes, que es uno de los conceptos que, digamos, se habían dado, pero no se habían profundizado, el mutes, aquí lo he colocado, cómo se trabaja en C. Para crear un mutes, se crea una variable de tipo Petri mutes underline T. Y básicamente, esta lo que va a hacer es crear la variable tipo mutes. Luego, debo pasarle un puntero a petri-mutes.in. Entonces, básicamente lo que voy a hacer con esta función es inicializar un mutes, tal cual como lo habíamos hecho, por ejemplo, cuando creábamos un hilo. Entonces, al hilo nosotros le pasábamos un argumento, con el ini también sucede lo mismo. El segundo argumento, a petri-mutes.ini, es un puntero a un objeto de atributo del mutes y el cual se especifica atributos del mutes, ¿sí? Muy similar a cuando se crea un hilo. La variable mutes, entonces, para ser inicializada, primero yo debo definir el tipo de variable que sea tipo mutes y luego debo inicializarla, ¿sí? Entonces, de esta manera se explica cómo se declara la variable y cómo se inicializa. Un hilo puede intentar trabar a un mutes, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso se usa lo que es la función LOT. LOT lo que hace es básicamente trabar un mutes y lo puedo hacer a través del petri mutes.lot. El LOT lo que hace es trabar y el unload lo que hace es destrabar o desbloquear. Si no está ocupado, lo traba, es decir, el LOT, y la función devuelve inmediatamente. Si el mutes ya estaba trabado por otro hilo, es decir, entró otro hilo, pero cuando entró ya estaba bloqueado, ¿sí? Entonces, él lo que hace simplemente es bloquear la ejecución y retorna solo eventualmente cuando el mutes haya sido liberado por otro hilo. Puede existir más de un hilo bloqueado esperando a un mutes trabado, ¿sí? Como el ejemplo del baño que vimos. Cuando el mutes es liberado, es decir, cuando se ha dado unlock, solo uno de los hilos bloqueados será desbloqueado, ¿sí? Como una cola. Y le permitirá adquirir el mutes. Entonces los otros hilos permanecerán bloqueados. Con unlock, yo lo que hago es destrabar el mutes y esta función debería ser llamada siempre desde el mismo hilo que trabó el mutes. ¿Sí? Por eso vimos en este caso que se llama unlock, lock y unlock. Y siempre dentro de la misma línea de instrucciones donde fue llamada, ¿sí? Por el mismo hilo. Bien. Y eso sería todo por el día. Voy a suspender la grabación.